Yoshi Saga, no sé si a lo mejor palme 30.000 pavos o algo así, o 35.000 pavos. Y el proyecto que más X me ha dado, realizado, ha sido Everdon. Y me hizo un por 80, pero porque conseguimos entrar en venta privada y el token se disparó, que flipas. Vale. Bienvenidos a este nuevo vídeo. Como veis, hoy tengo por aquí un invitado especial. Marc, ¿cómo estás? Bueno, algo quemado del sol, sí, podemos decir, pero muy contento de esta charleta que haremos. Y nada, ahora hablaremos un poquito más de esto, pero antes os voy a presentar un poquito a Marc y el vídeo que vamos a hacer, que va a ser principalmente una entrevista, donde vais a conocer un poco más a Marc, aunque la mayoría de vosotros ya lo conoceréis en el canal, pero porque obviamente tiene un perfil muy interesante, tiene mucha experiencia, lleva muchos años en cripto y al final es principalmente la persona que me despertó un poco el interés en todo este mundillo. Así que nada, dicho esto, sobre todo para quien no te conozca, la primera pregunta, Marc, sería un poco ¿quién es Marc Nieto, ¿no? ¿Quién eres tú y un poco a qué te dedicas? Bueno, al final creo que he sido siempre como un buscavidas porque empecé pues muy joven en lo que es el mundo digital, haciendo un canal de YouTube, luego pues pivotando el canal de YouTube a otro tipo de contenido porque yo empecé con videojuegos y luego pues probé el trading, probé el e-commerce, he probado prácticamente todos los modelos de negocio que existen, pero porque me gusta emprender, hasta que al final pues bueno, te acabas quedando un poco donde te sientes cómodo y donde realmente ves que tu carrera laboral o que tus habilidades pues pueden escalar más rápidamente, ¿no? Y en este caso pues me quedé con criptos desde hace ya cuestión de 6-7 años, que no es poco, o sea, prácticamente, es mucho, sí. Prácticamente toda mi carrera laboral ha sido dedicada al mundo de la inversión. O sea, salí de la carrera, yo estudié diseño audiovisual en la uni y salía pues para hacer vídeos, editar vídeos, producciones súper chulas, pero al final pues por motivos de la vida, pues también por intentar aspirar a un buen sueldo o tener un buen estilo de vida, pues al final dije, vale, pues tengo que empezar con las criptos, ¿no? Y empecé simplemente por rebote y desde entonces pues hasta el día de hoy, o sea, todo lo que hago es full cripto. Sí que es cierto que tengo esas intenciones que ya se están trabajando de diversificar y no todo mi revenue mensual venga proveniente de las criptos, sino que tenga otras fuentes de ingresos, pero el resumen sería este, o sea, un culo inquieto, tío, que no he parado y espero no parar nunca. Seguro que no, seguro que no. Y bueno, un pequeño detalle, que perdonad por el audio porque estamos en un hotel, que ahora explicaremos esto también, aquí en Tailandia, en Krabi, con más gente y eso puede que no se escuche de la mejor manera. Y bueno, más que nada para que lo sepáis, obviamente esta entrevista la estoy haciendo porque nos hemos ido juntos de vacaciones a Tailandia y bueno, es más fácil, se puede aprovechar y obviamente, como ya veis, va a salir un vídeo bastante interesante, ¿no? Lo más seguro, así que vamos directos con la siguiente pregunta, Marc. Ahora que ya más o menos la gente que no te conoce pues tiene una idea general sobre ti, vamos a profundizar un poco en todas estas cositas. Vamos a profundizar un poco más, Marc, en este tema de quién eres, todo el tema de cripto, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuándo fue exactamente el momento en el que empezaste en esto de las criptomonedas? Que sé que has dicho hace tantos años, ¿no? Pero si te acuerdas la época. Y también un poco lo que te empujó aquí, ¿no? Con más detalles, si puedes explicarlo. Empecé con las criptomonedas. Para mí empezar es en el momento que tú inviertes en que sea pues, una cantidad simbólica, ¿no? De dinero, ya sean 100, 200 dólares. Conocer como tal las criptomonedas no las conocía, pero sí conocía Bitcoin. Porque al final yo jugaba mucho a videojuegos, jugaba mucho a Call of Duty, muchos shooters, y habían juegos que a veces pues se vendían lo que eran como las llaves del juego, lo que eran las claves, porque tú cuando descargas un juego online te dan una clave que tú la instalas y como que la puedes canjear, ¿no? Y habían páginas web rusas y también, muchas americanas que vendían llaves más baratas de videojuegos y lo vendían en criptomonedas y creo que era en Bitcoin. Entonces, a mí Bitcoin siempre me había sonado por ahí internet, lo que pasa que pues nunca le das importancia pues porque siempre son comentarios de esto es una estafa, esto es para financiar cosas raras y demás. Entonces pasé mucho del tema. De hecho, cuando empecé en 2017, yo lo que hice fue enterarme de Bitcoin y luego me dijeron, no, Bitcoin es la más conocida, pero esta no te dará dinero, te dará más dinero las otras. Entonces, ¿cuáles son las otras? Pues compré IOTA, Tron, Neo, es decir, muchas que al día de hoy siguen estando vivas, pero que no han sido para nada aquellas que cambiaron mi vida. De hecho, como entré a mitades de 2017, me comí toda esa subida hasta los 18.000 más o menos, y luego me comí toda la caída consecuente del bear market, y a partir de ahí incluso
con la caída del COVID, porque el precio se está aguantando en 8.000 por ahí, luego pegó una a 3.800 o 3.900 o en 4.000, no recuerdo bien, que fue por el cisne negro del COVID, y a partir de ahí se disparó. Yo ahí no compré, o sea, ahora todo lo pasado se ve muy claro, ¿no? Del rollo, claro, pues esto iba a ser la hostia, pero es que ahí yo no lo vi. Entonces, ¿qué estuve acumulando? Pues más o menos en esos rangos de 14.000, 12.000, un poquitín más de 12.000, pero por lo general esa fue mi primera andadura en el mercado cripto y sí, hace bastante tiempo de ello y la verdad es que, bueno, no es fácil el poder sobrevivir tanto tiempo, porque aunque lleves 7, 8 años, siempre estás a un clic de perder todo tu dinero en una wallet, siempre estás a un clic de que un exchange quiebre, siempre estás a un clic de que un ledger te lo puedan pillar, es decir, siempre estás a un clic de volver al punto de inicio, ¿no? Entonces, en el mercado cripto, para mí, lo esencial es siempre tratarlo con respeto, o sea, no te sientas más que nadie, o sea, el mercado cripto está ahí para que tú puedas coger una parte del pastel, pero no el pastel entero. Cuanto más quieras y más codicia tengas y más abuses, más probabilidades tendrás de volver vacío, ¿no? En los bolsillos. Entonces, bueno, lidiar con eso, ¿no? El ver las oportunidades y también dejarlas escapar cuesta mucho y al final viene un proceso muy personal, también de desarrollo personal, de por ejemplo, hacer este viaje, ¿no? De echar de menos el mercado cripto para que luego, al cabo de 2, 3 semanas, cuando vuelvas, le tengas ganas, porque si no, al final te quemas. Es como una relación. Que al final seguimos, ¿no? En el mercado, pero sí que es verdad que, y aquí hablo por los dos, estamos aprovechando para desconectar, ¿no? Porque ya hemos tenido una época de dándole muchas horas, mucha caña y nos está yendo muy bien, ¿no? Y bueno, me ha parecido muy interesante, obviamente, lo que has dicho y también me parece importante, más que nada para destacarlo, y ya saltamos a la siguiente pregunta, el tema también de diversificar en este sentido, ¿no? De no tener todos los huevos en la misma cesta, e incluso con esto, porque, como ya has dicho, cripto es súper volátil, tiene mucho riesgo, etc. Algo que al final todos los que estáis viendo este vídeo y nosotros ya sabemos, ¿no? Pues eso creo, la mayoría supongo que ya lo sabrá. Sí. Pero otro tema es este, ¿no? El que, por ejemplo, si tengo todo mi dinero en un exchange y este exchange revienta, estoy fastidiado, ¿no? Pero si a lo mejor lo tengo repartido, uno aquí, otro en mi ledger, otro en mi wallet de tal, pues al final el diversificar, no sobrediversificar, ¿no? Pero el diversificar en este sentido, pues igual nos puede ayudar a gestionar o a cubrir un poco este tipo de riesgos que pueden aparecer en el futuro, ¿no? Sí, o sea, yo realmente el diversificar, o sea, al final yo empecé siendo pues un emprendedor, un creador de contenido, empecé a ganar dinero con las inversiones, le dediqué mucho tiempo a las inversiones, hice algo de dinero, seguramente más que la media, si no, pues no estaría ahora mismo aquí, entiendo, ¿no? Sí. Pero luego ya mi función ha sido tanto la de invertir, dedicarle todo el tiempo de mi vida a inversión, porque al final también he sido un emprendedor y me he considerado siempre pues como un empresario, una persona que le gusta montar empresas, probar aquí, palmar pasta, es decir, ya he perdido el miedo a perder dinero, porque si no, nunca tendrás la valentía de ganar dinero, grandes cantidades de dinero, ¿no? Entonces, el diversificar para mí es vital y muchas veces siempre nos centramos en que la única fórmula de crecer en la vida a nivel empresarial o a nivel económico es la de invertir en activos de otras personas, cuando creo que a veces lo más importante es invertir en ti mismo, ¿no? Si a lo mejor no estás teniendo una buena alimentación, pues invierte en tu alimentación. Si a lo mejor no estás entrenando, invierte en un buen gimnasio, ¿no? Intentar hacer que porque al final tu cuerpo y tu mente es lo que te va a hacer generar dinero. Entonces, si tú quieres obtener resultados hacia afuera, primero obténlos a ti mismo. Cuando tu cerebro esté en un workflow de buenos hábitos, de estar atento al mercado, de una actitud súper positiva, tú al final todo esto lo trasladas al mercado. Si tú eres una persona que no tienes confianza contigo mismo, que te ves al espejo y dices, madre mía, pero ¿qué me pasa? Sí. No salgo de fiesta todos los días, luego no esperes que el mercado sea agradecido contigo. O sea, ya es complicado de por sí, de serie, ¿no? Por defecto el mercado cripto, como para que ahora encima tú tengas que buscar soluciones al mercado cripto cuando los problemas los estás teniendo tú a nivel personal, ¿no? Claro. Entonces, el equilibrio es muy importante, ¿no? Y por eso yo muchas veces digo que en la inversión no todo es cripto. Hay una parte también que tiene que ser de tu día a día, de invertir tiempo en ti, de entenderte, de cuidarte, ¿no? Y al final esa parte psicológica de la inversión que tiene mucho que ver con el desarrollo personal, ¿no? Y hay mucha gente que no lo ve. Yo, por ejemplo, en el caso de mi portafolio, tú ves mi canal de YouTube o lo ve cualquier persona y dirá, tío, Marc es un Digen, de cuidado, tú también, pues solamente habláis de cosas de IA, súper en el meta, ¿no? Y os olvidáis un poco de lo que es Bitcoin, ¿no? No es que nos olvidemos.
Al contrario, sí, gran parte de nuestro patrimonio, por no decir el 80-90, al menos en mi caso, está en Bitcoin. Entonces, el resto, entre comillas, para mí es tener una parte en stablecoin y una parte Degen. ¿Por qué es un porcentaje muy pequeño de mi portafolio lo Degen? Porque a la que que pueda meter un por 20, un por 40 con size de alguna que ya tú también conoces, más o menos yo ya con esto estoy tranquilo, porque no busco cambiar mi vida, porque por suerte toco madera donde tenga que tocar, ¿no? Esto no es madera, pero ya tengo la vida bastante configurada, Sí, ¿vale? Exacto. O sea, que de hecho luego si quieres hablaremos de esto, pero algunos de los tokens que te has metido últimamente de los Degen han sí. hecho un poco esto que estás comentando. Exacto, sí. O sea, al final hay siempre la primera etapa a la cual yo quise conseguir fue la libertad financiera, que para mí la libertad financiera es hacer lo que yo quiera, cuando quiera y como quiera y todo eso, ¿no? Claro. Entonces, cuando ya lo he conseguido, ahora mismo el objetivo es no volver hacia atrás. No tampoco apresurarte y tener esa presión de... Mantenerlo, ¿no? Exacto. Y luego intentar crecerlo, pero ya con una perspectiva esto más de mantener. Exacto. Entonces, es que cuidarlo y mantenerlo cuesta mucho. La gente como que consigue esa libertad financiera y ya le corre la prisa a intentar ser el mejor con un periodo de tiempo muy corto, ¿no? Y no saben disfrutar del proceso. Yeah. Es decir, oye, has sacado una etapa muy chula, que la cual también has sufrido y has aprendido mucho, ahora empieza una nueva, no te corre la prisa, disfrútala, ¿sabes? Es decir, tú, por ejemplo, has dejado ahora el trabajo desde hace ya unos mesecillos y estás full time con esto, ¿no? Pues también disfrutarlo, que no te entre esa prisa de ahora mismo, pues no, porque si no, no estarías ni viajando, no te podrías tomar un café tranquilo por la mañana. Es decir, también poco a poco, somos gente joven, creo que casi todo el público en general que tienes también es bastante joven, por lo que no vendrá de una semana y puedes estar, por ejemplo, en Navidades disfrutando de tu familia y luego en enero ya vuelves, ¿no? Pero sobre todo entender esto, ¿no? Que el que gana más dinero no habitualmente es el que más tiempo le dedica. A veces a lo mejor es el tío más inteligente, sabe juntarse con la gente que debe, ¿no? Y al final es conseguir esa información que te hace ganar dinero. Sí, sí. No sé, para mí, y ahora si quieres aprovecharemos para enlazar con la siguiente pregunta, pero para mí va un poco por aquí lo que a mí más me llama la atención de cripto y sobre todo el hecho de que yo también hoy en día me dedique solo a criptomonedas, etcétera, etcétera, ¿no? Que es el tema de la libertad. Para mí eso es, o la libertad financiera, no como lo quieras llamar, pero para mí sobre todo el hecho de tener o poder repartir ese tiempo para ti, ¿no? Además de el poder currar en un proyecto que es tuyo, que te ha apetecido a ti hacerlo, el tener el tiempo, la libertad de poder organizarte todo ese tiempo como quieras, para mí estas dos cosas son claves. Y encima, si puedes hacerlo online y podemos estar ahora en Tailandia, ¿no? Currando desde aquí, es una pasada. Todo y que, como bien has dicho, hay que tener un equilibrio, eso es muy importante. Y por eso ahora estáis teniendo un vídeo a la semana y no estáis teniendo 2 o 3, que es lo que me gustaría. Pero bueno, ese momento ya llegará. Al menos de 2, que ya me conocéis un poco, que a veces quiero colgar 3 vídeos a la semana y no llego. Y bueno, esos son otros temas. Sí. Así que nada, Marc, me ha parecido muy top esta reflexión. Y si quieres ahora vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, ¿no? Sería un poco cómo ves tú ahora mismo el mercado de cripto, de las criptomonedas, y cómo lo ves un poco de aquí en adelante, ¿no? Eso ya tú libremente, yo qué sé, las fechas que cojas, la temporalidad, por así decirlo, pero ¿cómo lo ves, no? A ver, yo lo veo que se está curando. Yo diría que el mercado cripto ha sido un campo de minas, un campo de scams. De hecho, el bull run anterior le llamaron el bull scam, ¿sabes? O el scam run, no sé, tenía nombres así, ¿no? Porque al final, pese que no tuvimos un bull run de las ICOs, que eso sí que era una estafa piramidal, no sacaban ni el token, era todo muy, muy feo y turbio. Luego con las DeFi, el anterior bull run sí que vimos también pues, que seguían habiendo scams, pero como que veías que al menos la industria está empezando a generar cosas con sentido, con utilidad y que realmente tenía demanda, porque tú puedes tener algo que tenga una utilidad, pero luego nadie lo utiliza, que eso pasa muchísimo, ¿no? Entonces, el bull run actual... O sea, la situación actual del mercado la veo desde un punto bastante optimista porque vengo desde un pasado muy pasado. Si alguien viene ahora, pues seguirá diciendo vaya tontería esto de las memes, vaya tontería esto de las IAs, no entenderán de dónde venimos, ¿no? Cuando vienes de dónde vienes, pues comparar tu punto de entrada al punto actual y ves que ha avanzado, obviamente. Claro, es la evolución. Es la evolución que nunca hubiera imaginado, tanto para bien o para mal, porque es que es muy impredecible el mercado cripto. Por eso también me gusta, porque es que ahora está de moda las IAs y mañana está el gaming y mañana están los metaversos.
y cuando todo el mundo da por muerta las memes, luego fue lo único que se movió en los anteriores meses, ¿no? Entonces, estamos en un mundo muy cambiante, pero también porque la retención de la atención de las personas es cada vez más corta. Sí, o es la propia naturaleza, ¿no? Un poco del mundo en el que estamos ahora. Exacto. La gente no tiene paciencia, por lo que si la gente no tiene paciencia para aguantar y ver resultados en un proyecto, lo que hacen es rotar. Entonces, ¿qué pasa? Que hay mucha oferta porque hay mucha demanda. La gente demanda proyectos, pero son muy impacientes. Entonces, creo que lo que tiene que llegar al día de hoy es sobre todo una regulación que conlleve intentar mejorar un poco la calidad de los proyectos cripto. Porque ahora mismo siguen habiendo muchos scams, siguen habiendo muchos proyectos que van con una mentalidad a nivel público y luego por detrás es una estafa, es una mafia. Entonces, lo que intentaría ver de cara al futuro, si pudiese pedir en la lista de Reyes, es que el marco regulatorio frene un poco esa cantidad tan masiva de tokens creados cada día, porque dispersa mucho la atención de los inversores. Antes estaba todo más concentrado, los proyectos se podían financiar mejor, podían tener una hoja de ruta a meses vista porque recibían un dinero más estable. Ahora tú estás aquí y mañana estás ahí. Entonces, esto es una locura a nivel inversor, porque tú como proyecto, si tienes que depender de un gráfico súper volátil, tú no puedes hacer una proyección a 6 meses de lo que se va a hacer, si ampliamos equipo, hacemos un marketing. No. Entonces, ¿qué pasa? Que pues, muchos proyectos van como pollos sin cabeza, pero por las condiciones naturales del mercado cripto, ¿no? Entonces, bueno, soy bastante optimista, sobre todo porque el formato de tokens que está saliendo hoy en día para mí es una forma más justa de validar los propios proyectos, ¿no? en días o horas. Esto lo decía Frank de Ots, que en un tweet comentaba que ahora mismo tú tienes una idea, tú haces un MVP, o sea, un proyecto mínimo viable, lo lanzas al mercado, lanzas un token como para tú financiarte, ¿no? Para que la gente pueda invertir en tu proyecto, y tú en una semana tú ya sabes si tu proyecto es decente, no es decente, o si vas a ser millonario o se va a ir al pozo, ¿no? Y esto antes no se podía. O incluso antes, porque ¿no? El tipo de proyectos más así rollo pan-fan que van saliendo, que es un poco esto que comentas, ¿no? En el sentido de que no hay unos tokens que se liberan en un vesting tal con tantos meses, etc. Pues al final hay muchos tokens que incluso en minutos, horas ya se valida esto, ¿no? Que me acuerdo, bueno, que acabas de decir lo de la semana y es verdad que pasa, pero que es una tremenda locura que igual tienes en un día un proyecto que se te va a 20, 40, 50 millones. Sí. Entonces, lo que yo también estoy viendo es que cada vez los proyectos que antes podían tener la etiqueta de algo scam, fraudulento, cada vez también lo saben camuflar mejor todo. Entonces, me da un poco de rabia porque son muy buenos en marketing. Es decir, los proyectos que habitualmente antes eran scams y venían con la carta de presentación de te vamos a robar el dinero, ahora lo saben hacer muy bien, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en un mercado cripto tan cambiante que ahora, por ejemplo, que la IA lo está reventando, van a salir muchos proyectos de IA que van a parecer muy buenos, pero luego te das cuenta que no hay nada de profundidad. Entonces, yo no soy experto en IA, pero sé entender cuando un proyecto tiene un producto de verdad. ¿Cómo? Pues te vas a white paper, que esto antes no se hacía, ¿no? Y ahora tú puedes ver en el white paper realmente si el producto que están construyendo es real o no. ¿Por qué? Pues porque tú lo ojeas y no tienes que ser un experto en criptos ni en tokenomics para entender que sí, que se está trabajando en algo de verdad, y sobre todo porque sabes que son programadores y desarrolladores, porque hasta hace poco en el mercado cripto había mucho marketer y poco desarrollador, poco dev. Ahora lo que estamos viendo es que la IA está arrastrando a desarrolladores, que era justamente lo que faltaba, que en el mundo Web3 faltaban muchísimos desarrolladores. Entonces, el hackathon que, por ejemplo, hemos visto con IA, con Solana, no deja de ser una estrategia muy inteligente por parte de Solana de cómo mitigamos la inflación de los tokens que tenemos en el Q1, pues haciendo que muchos proyectos de IA entren en nuestra blockchain de Solana, que mucha gente quiera comprar Solanas para poder comprar luego esos proyectos, por lo que de alguna forma lo que le estás dando es a esa inflación o a esa suma extra de tokens que va a salir en el mercado en Solana, que se tiene que repartir con lo que ya había, que eran memes, proyectos un poco aburridos, pues que haya muchos más proyectos de mucha calidad, y eso al final lo que va a conseguir es que esa oferta sobrante de Solanas que iba a producirse en ese Q1, pues otras personas lo vayan a comprar, porque hay muchos más productos. Y eso al final para mí es una estrategia que tiene que ver, o sea, simplemente con la lectura de la propia empresa de Solana en este de Q1. lo que pide el mercado un poco ahora, ¿no? Exacto, al final, exacto. Que si te fijas ni siquiera es, ¿cómo decirlo? Que parece que esté muy enfocado a la utilidad con el tema de ella y tal, pero al final no tanto, en el sentido de que estamos en un momento en que la mayoría de estos proyectos o agentes de ella es más un meme
que no un proyecto con una utilidad brutal, ¿no? Que obviamente hay de todo y, ojo, hay proyectos con muchísima utilidad y proyectos brutales, ¿no? Pero que igual yo creo que sí que habrá, lo veremos, ¿no? Lo que marque un poco el mercado, lo que quiera, que igual sí que habrá una transición más hacia la utilidad, o si es que no la está viendo ya, pero sí que podríamos decir que aún se mantiene un poco ese híbrido, ¿no? De meme y IA. De hecho, hay una cosa muy interesante que vi en Twitter y es que los agentes de IA son como memes que hablan. Sí. Es decir, tú estás en Twitter y en vez de que antes fuera un meme, ¿no? Que una página web, pues ahora es un meme que habla. Punto y final. Es decir, obviamente, es la evolución natural también del mercado. Es decir, el inversor valora, como decía Fran de Gots, al minuto o al segundo si este proyecto hace gracia o no hace gracia. Hoy en día, ¿qué destaca? ¿La utilidad o la originalidad del producto? O que sea un efecto wow. ¿Qué es lo que funciona? Hay algunos que sean más de utilidad, como Baifu, por ejemplo, que tú para listar necesitas tener su token. Claro, que para exacto. Las funcionalidades, Pero luego también hay los agentes IA que muchos simplemente son tweets automatizados. Entonces, la clave ahora mismo es, tú puedes invertir, por ejemplo, para hacer un símil, en un estudio de videojuegos, como podría ser, por ejemplo, Activision o Rockstar, ¿no? Rockstar hace 10 juegos al año, me lo invento, ¿no? Tú puedes invertir en los agentes IA, que son los juegos, o puedes invertir en la empresa de Rockstar. Es lo mismo que invertir en Immutable, los juegos están en Immutable. Claro. Pues al final tiene más sentido invertir en infraestructura. Entonces, al final... Suele ser una apuesta más segura, ¿no? Por así decirlo. Es como... Es como necesario para... Exacto. Tú puedes invertir en Solana o en los proyectos de Solana. Sí. Eso es lo mismo, ¿no? Es entender un poquito cuál es el meta. Pero sí que es cierto que ahora mismo el tema IA yo creo que es algo que... Porque lo comenté en un evento que hice de Binance hace poco presencial, que la IA es mainstream. Si de golpe esto de los agentes IA se empieza a viralizar porque es gracioso, y un Ibai, por ejemplo, en Twitch, de golpe habla de un agente IA porque, hola, mira, tengo una persona que me edita los vídeos o que clona mi voz y hace directos por mí. Es original y es viral. Entonces, creo que la adopción masiva, yo siempre había pensado que a lo mejor era por el tema del gaming, que sigo pensando que es una de las opciones a tener en cuenta, pero a lo mejor con los agentes de IA evolucionan tanto que empieza a ser algo... Y los memes, porque al final es verdad que ahora estamos en un momento más bajo en general con los memes, todo, y que siempre hay algunos que van mejor, otros peor, pero eso también ha llevado pues mucha gente, ¿no? Que igual no nos hubiésemos imaginado de esta persona, este influencer, esta persona conocida, hablando de un meme, ¿no? Sacando su propio token, esta celebrity, o sea, ya hemos tenido bastante de esto y ahora, como dices tú, parece ser que bueno, que la atención está más por aquí, por el tema de IA, ¿no? Sí, y es curioso también cómo el tema de los agentes de IA es algo que ya existía. O sea, honestamente, yo me enteré hace 2 meses de esto, más o menos, contigo, pero esto ya existía, decía como un año o algo así. De hecho, lo que me da rabia, es un tema aparte, pero cuando lo miramos como, ay, mira, esta noticia tan interesante, un vídeo que hicimos un directo hace... 16, es que aparte, yo creo que, no sé, igual fueron más de 2 meses, no sé si fueron entre 2-3 meses, estábamos mirando todo eso, entonces, claro, me da un poco rabia el decir, ¿por qué no lo miramos ni siquiera aún más? Porque literal ha acabado siendo pues, el meta actual, ¿no? Sí. Bueno, pero al final es lo de siempre, ¿no? O sea, te frustras o entiendes que van a haber más oportunidades, ¿no? Y que hay mucha cosa en cripto, muchas narrativas al final. Bueno, ahora estamos hablando de esto, pero también tenemos la narrativa esta que estás viendo tú ahora, ¿no? Sí, decía ya. O sea, con lo que al final siempre hay cositas nuevas. Sí. Pues nada, Marc, vamos a por la siguiente pregunta, si te parece bien. Ahora vamos a ir a por una pregunta que creo que es muy interesante para todos los que estáis viendo el vídeo, pero voy a aprovechar y vamos a hacer antes otras 2 preguntas que, ya que hemos soltado todo el tema de la IA, narrativas, bueno, el meta actual, todo esto, pues creo que lo podemos hilar mejor por aquí y luego vamos a ver esta otra pregunta que son más ventajas y desventajas de cómo vivir de este mundillo de las criptomonedas, cómo igual podríais hacerlo o no, bueno, un poquito va por aquí, ¿no? La pregunta, pero antes vamos a ir a por esto que os decía, que es, por un lado, en tu opinión, top 3 narrativas o metas de cripto actuales y luego también top 3 proyectos. Puede ser de lo que tú quieras, puede ser más a medio plazo, largo plazo, lo que tú quieras. O sea, las narrativas tienen que ser de ahora mismo, ¿no? Sí. O las que veas en el siguiente medio año más bullish, lo que tú prefieras. A ver, yo siempre he sido un poco que el gigante dormido de la narrativa que a mí me hubiese gustado desde el momento que explotara es el gaming. Pero porque yo soy gamer y de nacimiento me han gustado mucho los videojuegos. Entonces, si juntas criptos y gaming, ya sería como, vamos, el cóctel molotov perfecto, ¿no? Quitando el tema del GameFi y lo dejamos un poquito en stand-by, siempre había pensado que todo el tema de inteligencia artificial iba a ser algo que
tarde o temprano iba a llegar porque yo era un friki del Midjourney, del ChatGPT, antes que todo el mundo estuviese hablando de los agentes, yo ya tenía suscripciones de pago premium y lo utilizaba muy, muy recurrentemente. Entonces, me faltaba un poco pues que la narrativa IA entrase. El problema es que yo no sabía cómo la IA iba a entrar en cripto y me daba miedo que me perdiese esa narrativa porque fuera algo muy técnico y difícil de entender. Es decir, que fuera todo muy a nivel bots, programación, cosas muy, muy, muy raras a nivel de infraestructura. Lo bueno es que la IA está entrando con... O sea, es el caballo de Troya que está entrando, pues el caballo de Troya es los agentes. Entonces, la forma de que la gente invierta en IA y se pueda entender, entre comillas, son los agentes de IA. Y luego también está lo de las finanzas descentralizadas de IA, que al final no dejan de ser como un chat GPT o simplemente una aplicación de móvil que tú le dices, oye, quiero que compres este token que habla Lucas en el vídeo tal, y lo envías y ya la propia IA está conectada a una wallet 100% encriptada y te hace la compra, te hace todo, o sea, no tienes ni que entrar en Phantom, no tienes que hacer nada, simplemente con un... automatiza. Exacto. Entonces, esto para mí es la entrada de mucha gente. Imagínate que Binance saca una aplicación de estas en su propio móvil, que es como un chat GPT, que tú le dices, cómprame el token este, bla, o cómprame el token que me ha caído hoy, y te lo hace. Entonces, al final estamos facilitando muchísimo todas esas complicaciones desde el punto A, que es, quiero comprar, al punto B, he comprado, ¿no? Claro. Entonces, creo que la inteligencia artificial es algo que tenía que llegar, ha llegado de esta forma, lo está haciendo muy bien, sorprendentemente bien, y creo que es un poco pues, la narrativa que va a adueñarse, o sea, va a ser lo que va a adueñarse el mercado de este bull run. Ese es el punto de vista, ¿no? Y ya como otra... O sea, tendríamos gaming, ¿no? Que has dicho que de top narrativas, que aunque no haya pegado, serían Sí, lo dejamos en stand-by, ¿no? exacto. ¿IA? Y luego me quedaría, que es algo que de momento, no sé, tampoco lo he hablado contigo, ¿no? Pero es algo que no se está hablando muchísimo, creo que también es por problemas de regulación, pero todo lo que es la tokenización de activos reales. Sobre todo yo me centro un poco en la parte de real estate, porque democratizar lo que es las viviendas, ¿no? Y que de golpe pues hayan lugares en el mundo donde, por ejemplo, quieran construir un bloque y a lo mejor no tengan inversores y tú puedas estar invirtiendo en, yo qué sé, en Vietnam, en un resort y puedas tener dividendos de algo físico, ¿no? Pues estamos siempre en lo digital, pero lo físico creo que es algo que también no tenemos que olvidarnos. Y de hecho la gente con más pasta en el mundo no invierten solamente en acciones o en criptos, invierten mucho en terrenos, en propiedades, ¿no? Entonces no hemos visto la fusión esa de digital a lo físico y se habló mucho en su momento de la tokenización de activos reales, pero se ha quedado muy en segundo plano. Me pasa lo mismo con el gaming, que es decir, son narrativas muy claras, pero como en criptos, cuando todo el mundo dice que Bitcoin va a subir, luego baja, creo que está pasando lo mismo, que ahora mismo lo evidente no es lo que está ocurriendo, ¿no? Pero seguramente cuando menos te lo esperes, habrá un catalizador. O porque a lo mejor Microsoft lanza un sistema de tokenización que no sé qué, no sé cuántos. O al igual que con el GameFi. GTA saca un juego... pasó con el metaverso en su momento. Exacto. Y yo creo que Meta, ex Facebook, impulsó los metaversos en su momento. El GameFi a lo mejor lo impulsó Axie Infinity porque estaba backed por Ubisoft y empresas grandes del sector. Nos faltan catalizadores. O sea, la Ahora IA... hemos tenido memes y IA, ¿no? Más este ciclo. Exacto, sí. Y también no hay que olvidar que... Bueno, y otras mini narrativas o narrativas más... Sí, y al final también los que generan que esa narrativa cuaje o no cuaje, por ejemplo, lo que sería Voice Club con memes, el caso de Pepe ya es un poco popular por el meme en cuestión, ¿no? Sí. Pero es que luego nos vamos a tener en cuenta que Bread, bajo mi punto de vista, es una moneda de Coinbase. Al final es una moneda que está impulsada desde hace muchísimo tiempo por un exchange centralizado. Lo que pasa que no lo van a decir, pero les interesa porque al final cuanta más gente que tenga Base, o sea, tenga Bread, más gente estará utilizando la blockchain de Base y al final más gente tendrá incluso la aplicación en el móvil. Por lo que es un caballo de Troya. O sea, hemos de entender que todo prácticamente son caballos de Troya con los agentes de IA, con la inteligencia artificial, con las memes, con el caso de Bread, con GameFi, a ver si tenemos el caso del GTA que le da por integrar NFTs, sí. Solamente esto, la gente ya cambia el chip. Porque es lo que os he dicho, la gente tiene poca paciencia, la gente necesita cosas nuevas siempre. Si está muy cansada la gente de IA, ya te digo yo que la gente acabará rotando, porque empezará a haber aburrimiento. Y en este caso, como estamos en un bull run, ojalá fuera el GameFi, sobre todo porque es lo que más entiendo, y si puede ser también la tokenización de activos reales, lo bueno es que luego cuando hay mucha tokenización de activos reales, atraes mucho inversor más institucional, más del real estate, que luego acaban invirtiendo en criptos, en otros sectores. Por lo que siempre es importante abrirse al mundo, ¿no? Y que no solamente estemos invirtiendo en IA. Bueno, que de hecho esto último que has dicho me recuerda un poco, no es lo mismo, pero lo que ha ocurrido un poco con el funding de proyectos científicos más de salud y todo, sí, por ejemplo, con lo de Riff, Uro, que han sabido hacer el funding pues aprovechando cripto, ¿no? De esta manera.
o como, a ver, ahora no caigo, pero juraría que hay algún otro proyecto que también va un poco pues por esta línea, ¿no? Y aprovechan el hecho de que en un sector no se pueda financiar tanto algo, el unirlo con cripto, ¿no? Y mira, me acabo de acordar, lo de los desarrolladores que comentabas tú antes, ¿no? Que igual ahora hay muchos desarrolladores que el tema de la IA lo ven como, ostras, oye, si tenemos un buen producto, si lanzamos un buen producto aquí y todo, igual lo podemos financiar de una manera mucho más fácil, mucho más interesante, que nos permita construir algo muy grande, lo que queremos, ¿no? Que no si lo hiciéramos desde fuera de cripto, ¿no? Que muchas veces cripto en este sentido es como te da como el puente, la puerta, ¿no? Para poder hacerlo siempre y cuando en ese momento pues haya atención, haya interés ahí. Sí, o sea, al final es democratizar la financiación, porque tú acabar saliendo en un Nasdaq, hostia, es que cuesta mucho. Incluso levantar rondas de seed, de inversión, burocracia, impuestos. Ahora es muy fácil. No sé si hasta qué punto a nivel legal lo hacen las empresas, pero tú quieres hacer, por ejemplo, un bot de trading mañana y lanzas un token y te financias con eso, ¿no? Obviamente, el problema que le veo a esto es cuando la gente lanza un token y no tiene ni la idea ni el producto o nada. Pero cuando tú dices un producto, lo que estás haciendo es lanzo el token para que la gente vea lo que he construido, que inviertan según lo que ven y que luego apuesten por el roadmap de los próximos meses. Es que al final estamos volviendo a los toques de utilidad. O sea, las medidas estaban porque los tokenomics fallaban de los proyectos de utilidad. Ahora que los proyectos de utilidad tienen unos tokenomics algo más justos, creo que la gente dice, entonces ahora sí que entro en los Claro, ahora sí que me interesa la utilidad, ¿no? Claro. Si no va a haber toda la gente Si no hay que me va a ventus, dampear luego. exacto. Sí, sí. Exacto. Total. Muy bien, pues ahora sí, ya hemos tratado el tema de las narrativas. Nos faltaría, que sí que eso puedes decir muy rápidamente, top 3 proyectos para ti. Y luego ya entramos con la otra pregunta que te quería hacer. Entonces, Marc, tres proyectos que tú ahora mismo digas, mira, son mis 3 proyectos favoritos, algo así. Sí, a ver, es que yo nunca he tenido tampoco proyectos favoritos. Es que el proyecto favorito se hace cuando te haces mucha pasta con él, ¿sabes? Bueno, puede ser un proyecto Sí, que ya que tengas esa forme parte del convicción. pasado, sí, o sea, ni que sea de uno de ahora, Sí. pero pueden ser algunos que ya hayan pasado. A ver, realmente hay una meme que tú me la comentaste súper early, que es la de Brett, que sí que es una de las mis favoritas, sobre todo porque ves el branding, ves la web, ves la narrativa y dices, ¿cómo no vas a invertir en ella? Lo que pasa es que está ya muy alta, ¿no? Sí. Pero como la entramos relativamente pronto, pues le tienes algo de favoritismo porque para mí es la meme que más dinero tengo puesto, es la meme que más dinero creo que me ha dado desde que hemos entrado y sobre todo por el lore que hay con Coinbase detrás y de que al final es el único, es el número uno, es como el token de Base sin ser token de Base, ¿no? Es el Bread, tiene que estar ahí al lado de Binance peleándose, ¿no? En CoinMarketCap, porque es como medírsela con Binance, ¿no? Lo veo un poco así, como exchange, ¿no? Entonces, me quedaría con Bread. Vale. Ahora, ahora, porque estamos hablando del vídeo, llevaremos unos meses o semanas, hay una que también me gusta mucho, que es inteligencia artificial, que es la de Tank, porque he visto que es la única... Hay mucha IA ahora mismo, hay muchas IAs que no entiendo. Cuando a veces veo IAs que no entiendo, digo, nadie va a invertir en ellas porque nadie lo va a entender. Tiene que ser algo que entiendas desde el inicio. Pero lo que hace Tank básicamente es generar un framework, o sea, una tecnología donde se pueden desarrollar agentes IA que tienen acceso a un ordenador y hacen tareas por ti. Yo qué sé, me tengo que ir, hostia, que no me ha dado tiempo de subir el vídeo. Le voy a decir a la IA que suba el vídeo. Giselle, sí. como te llames. Sí, Giselle. ¿No? Por favor, súbeme el vídeo en YouTube. Tienes la miniatura ya en mi desktop, en la carpeta. Subtítulos en francés y en inglés. Exacto. Y te lo hace todo. Y tú alquilas pues vamos a llamar ese agente durante una semana o mensualmente, ¿no? Y tienes el agente 24 horas. Preparar un documento de todo lo que yo vaya haciendo en la reunión. Mientras estoy en la reunión con Lucas, ves transcribiendo los puntos importantes. Y luego me lo envías al correo electrónico o le envías a Lucas o a un cliente. Claro, todo esto va más allá de la parte especulativa, es útil, es decir, yo lo utilizaría. Entonces, cuando yo pensé en esto, dije, vale, pues si yo lo podría utilizar y le veo utilidad y está en el meta y no hay proyectos como que estén haciendo algo parecido, que también es importante, ahí le vi el gancho, ¿no? Y también le vi el gancho en el momento donde pude hablar con Ben antes de que todo explotara. Porque Ben es el CEO de Tank, pues tú escribiste Tank 200, 300K. No, ¿O cuándo fue? No. ¿800? En 1 millón, yo creo, algo así. Vale. Justamente después del primer pump que corrigiera, exacto. yo compré en pues, 1,5 y descubrir pues está en 1 millón o así. Claro, yo hablé con Ben en 2.2 millones. De ¿no? hecho, así. En el canal, yo creo que en mi vídeo que comento la de Tank, creo que es también en ese market cap. Creo que es en 2,2 millones. Claro, yo hablé con Ben antes de que petara
y le comenté pues toda la reflexión que yo tenía de la tesis sobre su proyecto y por qué me gustaba y por qué les veía con potencial, ¿no? Y luego me comentaron todo lo que querían hacer y lo han estado cumpliendo, entonces me da garantías de que yo cada día cuando mire Twitter habrán anunciado algo hace unas escasas horas, mañana anunciarán algo, cuando el mercado se recupere activarán el marketing, harán listings exchange. Es decir, yo ya sé que esto es un proyecto que va a acabar teniendo un revenue, un service para empresas, seguramente. Entonces, Tank sería una de las high conviction que tengo. Brett, Tank, ¿no? ¿Tendríamos? Y luego, es que luego, claro, yo te haría un clásico, que es Bitcoin. Bitcoin, ¿no? Sí, lo sabía. O sea, y sí. Bueno, pero oye, sí, porque te voy a decir Bitcoin porque seguramente si entrevistas a gente, ante esa respuesta, a lo mejor nadie te la dice, o poca gente. Pero para mí sí que es Bitcoin, porque yo he tomado muy malas decisiones en el mercado cripto, porque he sido muy degen, he ido aprendiendo sobre el tiempo. Mi PL, por suerte, es positivo, pero Bitcoin ha tenido gran parte del resultado, del día a día total, ¿no? Porque al final yo Bitcoin tuve esa convicción, ¿no? Desde muy principio, como palmé mucha pasta al principio, palmé mucha pasta en el bull run de 2017-2018, eran casi mis ahorros, o sea, yo hice un all-in de todo lo que había ahorrado de comuniones, cumpleaños y lo palmé y dije, buah, tío, qué putada, ¿sabes? Porque había también metido parte de lo que ganaba de YouTube, ¿no? En plan, pues casi eso, ¿no? Entonces, como palmé y vendí, entonces hice casi la que se tiene que hacer o no. Entonces, como palmé, luego me entró ese efecto de revancha, ¿no? De decir, joder, si es que aquí hay gente que está dando pasta. De venganza, ¿no? Sí, un poco de revenge trading. Sí, quiero volver y quiero demostrarme a mí mismo de que pese que haya tomado una mala decisión en el mercado, no quiero tirar la toalla, que es lo que hace todo el mundo. Claro. La gente palma pasta y tira la toalla. Es como, vale, pues vas a volver al trabajo donde estás, con tu vida, con tu todo. Oye, que está muy bien, sí, pero si no es lo que deseas, entonces ¿por qué entras en el mercado cripto? Vuelves al punto de inicio, ¿no? Yo lo que hice pues es tomar un poco, tomármelo esto con más calma y decir, vale, voy a invertir en Bitcoin porque Bitcoin para mí es el índice del mercado cripto. Si no existe Bitcoin, no existen las criptos, o al menos a lo mejor de aquí a unos años de Bitcoin ya pasa a segundo plano, ¿no? Pero siempre Bitcoin ha sido la base fundamental o el esqueleto, la vértebra, ¿no? de cripto. Entonces, fui comprando Bitcoin, hice muchísimo DCA durante muchísimo tiempo. Entonces, para mí, la high conviction siempre va a ser Bitcoin. Para mí, el proyecto que más me ha marcado y más me ha gustado es Bitcoin. Y siempre había quedado a veces como un poco el más aburrido, ¿no? Muchas veces que tenemos conversaciones, pues yo que sé, en eventos y tal, yo me acuerdo que nadie compraba Bitcoin, nadie tenía Bitcoin. Y yo tampoco lo iba diciendo porque tampoco me interesa decir lo que tengo, pero yo sí que por dentro diciendo, hostia, qué raro, ¿no? Que nadie tenga Bitcoin. Y muchas veces me pensaba que a lo mejor estaba haciendo todo lo contrario, que tenía que estar comprando más memes o exponerme más al mercado y demás. Pero lo bueno es que también Bitcoin yo lo veía como una forma de yo olvidarme de mi dinero. Es como, está ahí, es mi pensión, ¿sabes? Y es mucho más difícil clavarla en la otra. O sea, al final ganar a Bitcoin con otras criptomonedas es bastante complicado. Y solo hace falta que mires en el último año, ¿no? Lo que ha hecho Bitcoin y lo que han hecho el top 300 que hay de CoinMarketCap, ¿no? Y verás realmente de lo que estamos hablando, ¿no? Que al final, en este sentido, a día de hoy, pues sigue siendo como, por así decirlo, ¿no? La inversión un poco más segura que puedes hacer en cripto. Muy bien, pues ya tenemos las tres narrativas, tenemos los tres proyectos y ahora vamos a volver a esta pregunta que creo que puede ser bastante interesante para todos los que estáis viendo el vídeo. Me acaba de reventar el hombro, ¿lo has escuchado? Bueno, hemos entrenado hoy, entonces, bueno, el hombro responde. Lo que iba a decir, que me voy del tema. Lo que quería preguntarte, que creo que es algo bastante interesante, es, claro, ¿qué le dirías a una persona, ¿no? Que, por ejemplo, ahora tú y yo estamos pues, bueno, con nuestras diferencias, ¿no? Cada uno con sus proyectos, etcétera, etcétera, pero los dos estamos viviendo de cripto, ¿no? Pues, ¿qué le dirías, ¿no? Tú a una persona que quisiera hacer lo mismo, ¿vale? ¿Qué consejo un poco le podrías dar desde tu perspectiva? ¿Qué le recomendarías? ¿No? Si te hicieran esta pregunta de, oye, a mí me gustaría hacer lo que tú haces, o a mí me gustaría también dedicarme a esto de cripto, ¿no? No necesariamente ser un creador de contenido como nosotros, más inversor, etcétera, etcétera. ¿Qué le dirías a esta persona? Bueno, una pregunta que tiene infinidad de respuestas, ¿no? Y depende del caso de cada persona, pues se tendrá que adaptar a una u otra. Yo le diría que intentase juntarse con las personas a las cuales le inspiran. Por ejemplo, si ahora mismo está viendo una persona un vídeo y se llama Juan y es de México, pues si le gusta el contenido de Lucas y le gusta lo que enseña y cómo analiza y todo, intentar perseguir a Lucas, pero por Telegram, Instagram, de rollo, quiero aprender de ti.
Esa es la actitud que tiene que tener la gente, ¿no? De no tanto buscar el por mil, sino buscar la persona que le pueda enseñar o dar las herramientas o cómo pescar para luego hacerse ese por mil, ¿no? El problema que veo yo es que la gente persigue ¿cómo se llama? El dinero rápido, ¿no? La ganancia rápida, el por mil. Exacto. Ya, Y muchas veces el objeto brillante. Sí, sí. Que ahora son las memes, que ahora son, y van detrás de todo el cabal, ¿sabes? Entonces, el de dónde tú obtienes la información es lo más importante. Que la gente está suscrita a los canales más clickbait de YouTube, a las cuentas de Twitter que más intentan llamar la atención. Eso al final te jode la psicología porque lo único que estás viendo son PLs siempre positivos, gente ganando dinero. Y eso al final tiene efectos fuera del mercado cripto. Que tú te vas a trabajar rayado porque estás viendo que todo el mundo gana pasta. ¿Y con quién hablo de esto? Con mi mujer que no me entiende y que quiere quejer las criptos. ¿Qué hago? ¿No? Entonces la gente siempre está persiguiendo el ganar dinero. Cuando tenían que cambiar el chip y en vez de perseguir la mentalidad de quiero ganar dinero es quiero aprender y luego gano dinero. Porque yo en ningún momento, o sea, cuando entré, obviamente iba por el dinero, pero aprendí rápido. Es decir, la gente no entiende que si van con una mentalidad súper directa a lo que simplemente sería el resultado final, el outcome, tú al final no entenderás que el proceso es lo que te lleva a ese outcome. Si tú buscas el por mil, nunca vas a entender cómo hacer el por mil. Si tú entiendes cómo investigo tal, la consecuencia de investigar, aprender, es hacer el por mil o hacer un por 50 o palmar pasta. Total. Porque también la gente tiene que entender que es muy complicado ganar dinero. Tú puedes tener un golpe de suerte, puedes tener 2 meses de sentirte el amo, pero luego eso no significa que el resto del año vas a ganar dinero y que puedas dejarte el curro, ¿no? Entonces... y que la realidad es que la mayoría de gente pierde dinero en el mercado. Por supuesto, o sea, casi todo el mundo pierde dinero. Yo siempre digo que las cifras dicen el 90% pierden dinero. Yo diría que es más gente que pierde dinero. Pero también debemos ser conscientes que es muy fácil destacar hoy en día. O sea, ¿cuánta gente realmente le puede dedicar 2 horas de calidad al día a las criptos? Muy poca. Pero no es porque no tengan tiempo, es porque ellos no quieren tener ese tiempo dedicado a las criptomonedas. Porque yo cuando empecé con... O a veces por situaciones, ¿no? También que yo qué sé, que tienes un trabajo de tantas horas, ¿no? Que tienes hijos, que tienes... ¿no? Que también hay prioridades. Exacto, sí. En general... Que en general es verdad que estoy de acuerdo contigo. O sea, hay casos puntuales, cierto. Pero yo me doy cuenta que mucha gente que me sigue es de los 18 a los 35. Hoy en día, de 30, 34, 35, tener hijos es complicado. Mucha gente está soltera o tal. Entonces, o poniéndonos con el ejemplo de una persona, ¿no? A lo mejor de nuestra edad, que igual también le interesa las cripto, pero el fin de semana se va de fiesta, ¿no? Ahí está. Se va a quedar, yo qué sé, unas birras aquí, quedo con tal, quedo con lo otro. Exacto. Y tú y yo a lo mejor estamos ahí, ¿no? Ese que es así. Es que es así. Como unos... No somos la gente... Que ojo, que también referente a lo de antes, lo del equilibrio, hay que equilibrar, ¿no? Pero sí que es verdad que no esperes según qué resultados, ¿no? Si sigues haciendo lo mismo de siempre, que a lo mejor es salir de fiesta, hacer tal, ¿no? Al final es el típico tópico, el de fiesta, pero... Porque hay mucha gente que él tiene la oportunidad de realmente llegar donde hemos llegado nosotros, que no es nada, simplemente pues que, oye, pues hemos destacado un poquitín, nos hemos ganado bien la vida con criptos, pues nos ha ido bien las inversiones y ya está. No tenemos ni 5 casas, no tenemos 5 helicópteros, somos personas que podemos vivir de las criptomonedas, que eso para mí ya es muy importante, porque la gente siempre tiene el objetivo de, no, y me quiero comprar un cochazo, una casa, y es de no, primero deja el trabajo. Baja el trabajo porque con 1.500 euros al mes ya puedes vivir. Te vas a Bali y ya puedes vivir. Otra cosa es que quieras gastarte en tonterías. Entonces, al final todo es cuestión de prioridades. Yo lo que pasa es que siempre soy una persona que he sacrificado muchísimo la fiesta cuando era joven porque tenía claro lo que quería en mi vida y ahora puedo disfrutar de la vida como quiero. Y tampoco no es que esté saliendo de fiesta cada día, porque me gusta mi estilo de vida y me gusta intentar cuidarme, pues disfrutar de los viajes y creo que es un poco eso, ¿no? El cómo enfocas tú la inversión, luego el retorno va a ser el mismo. Cómo es el input va a ser el output. Entonces, si tú dedicas una hora al día a ver el vídeo de Lucas y al cabo de 3 días miro lo que compartió por Telegram y no estás al día, es imposible ganar dinero. Si es que ya nos cuesta ganar dinero nosotros de estar 3 días sin mirar todo el día, pues imagínate a una persona average que le dedica 1 hora de media de lunes a viernes y al fin están desconectados. O que hay épocas también, que tú, por ejemplo, sabes que este último mes no, pero los 2 anteriores me han ido de locos, que al final es un poco lo que también me ha ayudado a poderme dedicar a solo esto. Y, por ejemplo, el último mes ha sido más palmarla, en general, que al final hay épocas también con esto, que hay que aprender, ¿no?, de los errores y analizar un poco por qué ha pasado, pero que también es un poco... A mí me gusta tener el papel de poli malo ahora mismo, pero porque nadie lo dice en internet esto.
O sea, yo podría decir, no, cripto, si le dedicas 1 hora al día, vas a ganar dinero. Sí, sí. Pero no es así, tío. No es así. Y de hecho a mí me gusta mucho lo que has planteado porque es literal la filosofía que yo tengo un poco con mi canal, con todo, que a mí realmente lo que me gusta es más aportar, lo que decías tú antes, herramientas, plataformas, yo qué sé, conocimientos de narrativa sobre tal, que le pueden dar una base a la persona para que ella por sí misma ya empiece a hacer eso. Porque yo si quisiera ganar dinero como un loco estaría ahora metiendo calls, o sea, hablando de 1000 tokens cada día en Telegram, en Twitter, en tal, por mis de estos públicos, creando una comunidad privada para hacer esto. Promos, pumpeamos aquí, luego... Y sí, se haría un montón de dinero, pero al final no estaría ayudando a la gente como a mí realmente me interesa y sinceramente tampoco me sentiría bien porque al final eso es como una especie de esquema, ¿no? De los primeros que estamos aquí compramos, vamos a hacer dinero mientras todos los otros van a palmar, ¿no? Con lo que al final, me recuerda mucho la frase esta de es importante ganar dinero, pero más como lo ganas, ¿no? Que ahí está el kit de la cuestión para mí. Exacto. Entonces, bueno, no me he ido del tema, pero sí que me he alargado un pelín. Pero para resumir, completamente de acuerdo contigo en el de que obviamente si se habla de actualidad, a veces se habla también de proyectos, etcétera, etcétera, pero que la persona que quiera dedicarse a cripto, ¿no? Que se fije más eso, en formarse, ¿no? De personas que igual estén un poco en ese sitio en el que esa persona quiere llegar, ¿no? Y le dirías algo más, porque igual no va a decir, vale, pero eso ya lo sé, ¿no? Ya lo estoy haciendo, es un consejo muy general, ¿no? ¿Qué podrías decirme igual para, yo qué sé, que me diese un poco más de ideas o esto si me quiero dedicar a este mundillo? Porque a lo mejor no tiene que ver con lo nuestro, ¿no? De hazte creador de contenido, hazte tal. Bueno, creo que es importante también que se quiten la espinita de que tienen que ganar dinero ya en este bull run. Va a haber otro. Y no se sabe si incluso no va a haber bear market. A lo mejor va a ser un mini bull market o estamos lateralizando durante todo el año. Es decir, creo que es un mercado emergente el mercado cripto. Creo que se puede sacar mucho dinero del mercado cripto de muchas formas, no solamente invirtiendo, sino buscando financiación para proyectos, creando contenido, trabajando para una empresa. Oye, que eres diseñador gráfico y no estás contento con tu empresa, búscate trabajar en una empresa Web3. Vas a ganar seguramente más y lo vas a hacer remoto y aprenderás idiomas y conocerás gente del sector. Y indirectamente aprenderás más de criptos a estar en una empresa cripto, ¿no? Entonces, creo que... Bueno, como le pasa, por ejemplo, a tu editor, ¿no? Que creo que es un buen ejemplo que tu editor sabe un montón. Porque vemos vídeos. Ahora, claro, te edita todos los vídeos y ahora el tío sabe un montón de cripto. Exacto, sí. O sea, y sobre todo el hacer amigos, ¿no? El conocer gente. Cuanto más grande sea tu networking, más WhatsApps puedes recibir de, oye, te invitamos aquí, ¿te interesa esto, tal? Al final, pero creo que lo más importante, si queréis también no solamente ganar dinero, sino ampliar vuestro networking y abanico de posibilidades, es tener un altavoz. Y hoy en día tener un altavoz es una red social, es una marca personal. Yo puedo hacer un vídeo que lo vean 10 personas o puedo hacer un vídeo que lo vean 50.000 personas. De esas 50.000 a lo mejor alguien está interesado en hacer negocios conmigo o le interesa lo que hago y me invita a tal. Es decir, el mercado cripto da muchas oportunidades, no solamente el dinero. Creo que la gente lo enfoca bien porque se gana dinero, pero hay más. O sea, el mundo del fútbol no solamente es chutar un balón, es que hay mucho dinero que se mueve detrás, ¿no? Y hay gente que vive de esto y comisiona fichajes y tal. Entonces, mercado cripto es lo mismo. Intenta ver en qué eres bueno, ¿no? Yo Taitico, he hecho Once Capital, he hecho Trading Lab, he montado varias cosas que no se saben que están a mi nombre, pero también están ahí. Entonces, al final es simplemente pues, adaptarte, ver en qué posición te sientes más cómodo dentro del campo de juego. Está bien porque al final, y para cerrar ya un poco esta pregunta, en cripto es eso, tienes tantos temas, tantas cosas, tantos tipos de trabajo, de análisis, de todo donde meterte, ¿no? Tienes, yo qué sé, que si on-chain, que si técnico, fundamental, narrativas, arbitraje. Puedes ir a las Digen Plays, puedes ir a, ¿no? Yo qué sé, puedes ir más solo a Bitcoin, pues al final tienes muchas formas, ¿no? De aproximarte a todo esto y diferentes curros, porque ya no voy a entrar en todo esto, pero claro, nosotros al final también que puedes cobrar por el tema de enlaces referidos, ¿no? Puedes cobrar, bueno, que yo, por ejemplo, en mi caso y tú igual, yo de hecho no he hecho ninguna promo de ningún proyecto, pero también puedes cobrar por promos de proyectos de tokens y todo esto, ¿no? Al final hay, no es solo invertir, sino que hay 1000 opciones, ¿no? que se pueden plantear, que se pueden estudiar. O sea, en mi caso, por ejemplo, yo no tengo prácticamente nada de promociones, no tengo prácticamente nada de afiliados. Intento que mi dinero salga de mi esfuerzo no tan público, ¿no? De intentar montar proyectos y lo que sea.
y también pues intentar educar, al final somos profesores nosotros, entonces el proyecto en mi caso de Onchain Capital es un poco el reflejo de dónde yo quiero llegar a largo plazo, de hacer algo grande, algo que Onchain imponga. Capital, para que no lo sepa, que ahora creo que entraremos un poco más en esto, es tu club de inversión. Exacto, es mi club de inversión, sí. Muy bien, pues vamos a por la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, Marc, es ¿cuál es tu biggest win, ¿no? tu mayor ganancia, la que te ha ido mejor? Y luego tu biggest loss, ¿no? La que te ha ido peor. Aprovecha también, si no te importa, para hablar, porque se me ha olvidado antes de preguntártelo, de tú en cripto, cuáles son tus proyectos, ¿no? Es decir, tienes, como hemos dicho hace un momento, tu club de inversión, vale. ¿no? Pues, ¿qué más tienes ahí? Y si puedes responderlo todo junto ya, vale. sería perfecto. Lo intento. Intenta. No prometo nada. A ver, la biggest win a nivel de porcentaje o de cantidad, que son distintos, no coincidió. A nivel de lo que es dinero como tal, fiat, bitcoins sin lugar a duda. Eso es lo que más dinero me ha dado. No realizado, también hay que decirlo. O sea, están mis bitcoins ahí, no he vendido a USDTs ni nada. Y el proyecto que más X me ha dado realizado ha sido Everdom. Vale. Ahora te he desubicado. Y me hizo un por 80, pero porque conseguimos entrar en venta privada y el token se disparó, que flipas. Vale. Claro. Y pegó un pelotazo. También donde he hecho bastante pasta en algunos son los launchpads de Binance. Por 40, por 50, que si el token de Loporto, que si no sé cuántos. Es decir, yo he trabajado mucho con Binance, confié mucho en Binance en su momento, entonces tenía muchos BNBs y tenía peso de pool y ahí hacía bastante cash, ¿no? Entonces yo he tirado muy conservador, siempre cosas de Binance o alguna private sale que hice en el anterior bullrun, pero los que he ido haciendo más así a día no son por 50 ni por 80, son claro, por 5, por 10, ¿no? Algún por 15, por 12 o algunos por 70 que hemos tenido en nuestras manos y hemos dejado escapar, también. ¿no? Pero en general ha sido esto, ¿no? Y la mayor pérdida que he tenido creo que habrá sido Shiba Saga. Creo que Shiba Saga... No sé si... Voy a decir una cifra porque así también la gente se conciencia un poco de que se palma pasta. Yo Shiba Saga no sé si a lo mejor palme 30.000 pavos o así, o 35.000 pavos. Sí, pero porque al final el problema que yo vi a ello es que me quise posicionar en un proyecto que parecía súper top, pero a medida que iba pasando el tiempo, eso que parecía súper top se iba como desmintiendo o iba perdiendo esa fuerza, ¿no? Y a nivel gráfico, pues el mercado tampoco no fue ese momento que acompañó del todo. Hubo mucho FOMO al principio y claro, yo lo que hice fue hacer DCA con un cuchillo que estaba cayendo desde 20.000 metros de altura. Y yo siempre que lo intentaba pillar comprando me cortaba y se iba cayendo. Entonces al final, pues hubo un momento que hice como la típica del rollo, mira, si a partir de aquí ya no deja de caer, voy a acumular. Y acumulé porque no caía. Era un suelo que todo el mundo se había marcado seguramente. Y luego volvió a caer. Y ahí ya paré. Entonces, prácticamente, no sé, 30.000, 35.000 pavos, que a lo mejor ahora mismo estarán en 1.000, que ya dices, ¿lo vendo, no lo vendo? ¿Qué hago con esto? Claro, ahora se dispara. Mejor lo dejo, a ver si algún día se despierta, exacto. ¿no? Pero bueno, es un aprendizaje. O sea, al final, yo siempre digo, ¿no? Que para ganar 35... Nos ha pasado a casi todos. Sí, que dices, ¿no? Y para ganar 35.000 euros tienes que saber perderlos también. O estar predispuesto a perderlos, ¿no? Claro, el problema perdona que te interrumpa, pero el problema que te pasó con tamaño, con size, no en la inversión, pero que si hubiese salido bien, sí, te haces multimillonario. Igual estábamos ahora hablando en, yo qué sé, en una villa en la Polinesia Francesa. Bueno, McDonald's, ¿sabes? Es que al final la cosa es que yo intento jugar con ese 10% de mi portafolio Degen, que incluía Shiba Saga, en jugadas para que me retire. O sea, yo no quiero hacer 10.000 euros, 5.000, o sea que sí, claro, está muy bien, pero yo quiero hacer 100.000, 200.000, 500.000, 1 millón, o sea, cantidades muy gordas de pasta. Entonces yo fui muy fuerte con una play, que es lo que podía haber repartido en 10 plays, lo metí en una, ¿sabes? Porque dije, pues va a ser esta, ¿no? Que pensé que Lucas y mucha gente me decía, cuidado, que a lo mejor estás apretando demasiado, pero bueno, al final sí, es importante a veces que te pegues tú la hostia, ¿no? Para que ya la próxima, pues, pese que tus amigos te lo decían, pues como una ex, ¿no? Oye, no vuelvas con ella y tú vuelves, y luego dices, no tiene que haber vuelto, esto es lo mismo, ¿no? Entonces, fue Shiba Saga un poco la jugada, ¿no? Yeah. Y como proyectos personales... No, perdón, que iba a decir de lo de antes, que ahora me sabe mal, porque como has dicho, claro, yo sé a otros amigos con esto, que también podría haber sido al revés. Sí, ¿Sabes? Que al final nosotros tampoco... Bueno, yo, por ejemplo, en mi caso, hablando por mí, ¿no? Tampoco sabía si iba a ir bien o mal, de hecho, bueno, nunca lo sé, al final no tengo una bola de cristal, ¿no? Pero que igual te hubiese salido bien,
y suerte si ahí te hubieras hecho caso a ti, ¿no? Pero yo creo que lo importante es lo que tú dices después, el análisis de después. Exacto. ¿No? Que obviamente si te puedes ahorrar pasta por este tipo de cosas y errores, mejor, pero ya hecha la de esto, claro, tener el aprendizaje. Sí. Es el precio también un poco a aprender que lo que cuesta ganar 35.000 euros y lo rápido que se pierden, ¿no? Es un poco la reflexión. Pero ahí viene un poco el mantenerte en la élite, si se puede llamar élite donde estamos invirtiendo tú y yo, requiere de un esfuerzo físico muy importante, ¿no? Y una preparación física. Muy mental, ¿no? Sí. Yo siempre lo digo en los vídeos. La gente, José, piensa que lo digo por ser pesado, por quedar aquí como un hippie, pero la parte psicológica es lo que yo creo que me ha hecho ser una persona que gana dinero en criptos. Ganaré más, ganaré menos, pero para mí es esto, ¿no? Sí. Y lo que decía de la última parte de la pregunta, los 2 proyectos principales o 3 que he tenido, o 4 podrían ser. El primero fue mi marca personal, a partir de ahí hago todo el resto de cosas, pero el primer proyecto que hice a nivel emprendimiento enfocado más inversión fue Trading Lab, que es una escuela de traders, que lo hice con Alex hace ya en 2020 o 2021, y al día de hoy creo que es la academia número 1 para aprender trading a nivel hispano, sin lugar a duda. No sigo ya en el equipo, sí que he sido cofundador con Alex, pero ahora es un proyecto que está liderando Alex y por eso yo tuve esa oportunidad de tener un poquito más de tiempo para mí porque lo necesitaba y empecé a Onchain Capital justamente en octubre del año pasado, hace ya un añito apenas. Y también tengo un proyecto que está Itico, que justamente hace ya casi 3 años que lo tenemos, que estamos a punto de hacer lo que sería el lanzamiento del token. Veremos cómo lo acabamos haciendo porque es un dilema interno que tenemos que hemos de resolver. También quiero dejar que no es claro hacer proyectos, ya no solamente de cripto, sino proyectos relacionados con cripto por la volatilidad que conlleva el mercado y la poca estabilidad, ¿no? Ya que al final pues, funcionamos por ciclos y eso al final pues, a nivel de empresa tienes que tener una tesorería. Yo, por ejemplo, con Onchain Capital, mucho del dinero que entra por membresías, socios que entran, normalmente se queda en una wallet. O sea, yo ya intento ser responsable con el dinero porque eres inversor y lo tienes que ser, pues más con un proyecto que muchas cosas, mucho equipo, mucha gente, de tener una wallet por el qué dirán, por qué puede pasar, ¿no? De decir, vale, aunque esto se pueda acabar en 1 o 2 meses o lo que sea, al menos puedo estar un año pagando sueldos, haciendo actividades, eventos presenciales. Entonces, bueno, puntos positivos, negativos de esto. Positivos que cuando hay bullrun e interés, pues el producto crece mucho, pero en un bear market te sueles comer bastante los mocos porque al final la gente, por mucho que tú seas un club, que te lo curras como yo intento currármelo, la gente no se interesa si el mercado está subiendo. Claro. Entonces, yo con esto no puedo pelear, pero sí que puedo pelear conmigo mismo y con mi equipo de seguiremos haciendo 2 directos a la semana, seguiremos haciendo formaciones nuevas, seguiremos haciendo eventos presenciales. Es decir, la parte de aprender. Exacto, que al final somos profesores, pero si quieres ser un profesor e ir al siguiente nivel y que la gente tenga mejores resultados, tú les das un producto. Que eso es un poco lo que estoy haciendo, que la gente a veces tacha mucho el tema de infoproducto, sobre todo porque hay muchos estafadores, pero el infoproducto no es malo. Es decir, tú estás pagando por un conocimiento estructurado, organizado, ¿no? Y es un poco lo... Y ahí lo veo igual que tú, y al final, si te gusta, lo ves, lo compras, y si no te gusta, pues no lo compras. Ya está, ¿no? Al final es exacto. Tú entiendo que yo cuando haces... Bueno, yo qué sé, yo mismo he comprado cursos y todo. Al final, cuando haces esto, tú acabas viendo el precio, ves lo que te pueden valorar, tomas un riesgo, ¿no? Al dar ese paso, pero bueno, al final es, bueno, como todo. O sea, si quieres aprender ahí, no vas a tener que arriesgarte con alguien vuelvo un poco a la idea que tú has dicho antes, ¿no? Ostras, pues ya que haces esto, si lo haces, igual que sea mejor de una persona que confías, una persona que te gusta, una persona que ya te haya aportado hasta ahora, una persona que digas, no, es que yo en este tema de criptos que quiero estar como esta persona, quiero tener el conocimiento que tiene ella, ¿no? Pues igual, si lo haces de esta manera, no tiene tampoco por qué salirte mal, sino al revés, ¿no? Pero sí que es verdad que es un poco tabú todo el tema este de los cursos, todas estas cosas. Sí. Y bueno, yo tampoco, yo opino como tú. Yo no opino que es algo que aporta, más que resta, pero evidentemente, como en todo, pues hay mucho vendehumos por ahí, hay que saber, como con los proyectos Digen, hay que saber filtrar, ¿no? Y pasarles ahí el escáner. Y al final la gente tiene que entender que para aprender criptos no hay universidades, es todo YouTube, formaciones privadas, llámalo como comunidades, llámalo como quieras, ¿no? Entonces, claro, una universidad no te da nada gratis. En la universidad tienes que pagar para entrar directamente y no te han enseñado nada.
Te pueden decir que te dan un título, te pueden decir que hay una bolsa de trabajo, pero no te enseñan nada. En cambio nosotros hacemos vídeos, hacemos directos, hacemos telegrams, aportamos un valor que te cagas. Y luego, si quieres aprender más, tienes la formación. Lo que pasa es que como ha habido siempre un ecosistema de gente aprovechada, vendehumos, estafadores, si yo ahora mismo, cuando yo ando en Venture Capital, vamos, la gente se me tiró encima del rollo, ¿qué haces, tío? ¿Por qué haces un curso? Encima vale esto. Y es como, tío, llevo 4, 5, 6 años de mi vida haciendo contenido gratis, sin cobrarte ni un duro. ¿Qué menos, si algún día me apetece, porque tampoco te obligo, de que puedas tener una opción para gente que quiera ir a un siguiente nivel? Eso Claro. es súper entendible. Sí, o que quiera formar parte de tu red o lo que sea, ¿no? Que al Exacto. Final, si no, que es lo de antes, si no lo quiere pagar, pues no pasa nada, Es que no lo pague, ¿no? Y al final tú también tú pones un precio a tu producto, un valor a tu producto, pues también quieres filtrar. Yo no quiero que Venture Capital haga $100 para que entre todo el mundo. Claro. Yo busco un perfil una de persona. que no valore exacto Exacto. lo que tú has hecho, tu trabajo, la trayectoria, ¿no? Todos los años de Son dar muchas cosas. información gratuita. Pues sí, no opino igual que tú. Y de hecho, bueno, como ya nos toca la última pregunta, se me ha ocurrido una cosa interesante que luego puede salir muy mal, ahora lo veremos. Yes. Que es que voy a coger la cámara y vamos a hacer la última pregunta en marcha, ya que estamos en este hotel, casi está la puesta de sol aquí en Krabi, en Tailandia. Venga. Pues mira, también en agradecimiento a los que han llegado al final del vídeo, de este megavídeo, que aquí pone que llevamos, bueno, debemos llevar supongo que unos 40 minutos o algo así. Pues vamos a aprovechar, la pregunta la voy a hacer aquí, pero nada, pillo el trípode y nos movemos así. Allá, ¿no? Exacto, que la pregunta es simplemente... Puedes hacer, si crees que no falta ninguna pregunta, haz tú un cierre, unas conclusiones, una reflexión, lo que tú quieras, ¿no? Pero la pregunta sería, ¿qué pregunta te hubiese gustado que te hubiera hecho? Que obviamente no te he hecho ahora. Vamos a coger la cámara desde mientras. Voy a poner el ojo de pez. A ver, un segundito. Así se nos verá mejor con el ojo de pez. Perfecto. Aquí de ruta por el hotel. Espera, que voy a coger esto. Intentamos aparentar que somos creadores de contenido. A ver, nos hemos pegado un regalito aquí, todo... Sí, no, Es un hotel muy guay, muy guay. Tiene cositas muy raras, como estos bichos de aquí, porque es un hotel así de estos de diseño. Bueno, estos bichos, esta cabeza rara. Está chulo. A ver, a mí la pregunta que me hubiera gustado que me preguntaran, me lo he inventado un poco ahora por el momento, ¿no? Pero ¿qué hubiese sido si no hubieras tirado por el mundo de la inversión? Ostras, ¿Sabes? Es buena esta, ¿eh? Porque realmente... Voy a contar esto yo. Sí, si quieres concretar. Porque realmente, claro, yo siempre había sido una persona que a mí me gustaba mucho plástica. O sea, era todo lo que era fuera dibujo y demás. No era bueno en dibujo, pero sí diseñando. Es decir, si tengo que hacerte un dibujo de tu cara, un 6. Es que eso se te da bien. Espera, que voy a poner los pasos. Sí. Pues voy a poner por aquí. Eso siempre se te da bien. Que hay, bueno, la mayoría de gente aquí no lo sabe, pero muchas de las miniaturas que veis en mi canal las ha hecho Marc y las cutres las hago yo. Sí. Pero ahora lo estoy mejorando, ¿eh? La última es mía también. Sí, entonces Pero... la parte a mí que siempre me hubiera gustado es esa parte de creación de cosas, ¿no? Yo por eso al final creo que la parte de YouTube me permitió como desarrollarme como artista. Al final yo creo que soy un artista, porque hasta hace un año... Al final estás creando. Sí, ¿no? Y no solamente es pensar en... O sea, no es solamente aprender de criptos, luego cómo lo explicas para que la gente lo interprete bien y lo sepa aplicar en el mercado, ¿no? El cómo pensar el formato de vídeo, la duración, las miniaturas, los textos, que son los textos que salen en pantalla, ¿no? Es decir, todo esto hay una dirección de arte aquí que yo lo he hecho durante muchísimos años y ahora desde hace un año pues contraté a un chaval que me ayudaba con los vídeos, que es James, sí. Y Arslan que me ayuda con las miniaturas y Carlos, y Carlos también que me ayuda con los vídeos de YouTube, ¿no? Con las ideas. Y Carlos también, ya que estamos. Saludos para todos. Entonces, si no hubiese sido inversor, creo que hubiese acabado haciendo algo en YouTube de otra cosa. Lo hubiese hecho enseñando pues, a editar, a todo lo que sería pues, esa parte de producción de vídeo, ¿no? Que es lo que estudié en la uni, básicamente, ¿no? Y no hubiese tirado por finanzas. Y que es algo que se te da bien, también. Sí. Que considero que se me da... Chulo, ¿eh? Perdona, chicos, pero es que tengo que dejar esto aquí. Me encanta este formato de vlog. ¿Verdad? Sí, improvisado. Súper random. Pero hubiese tirado por esto, en plan 100%. Sí, un canal de YouTube de típicos tutoriales de cómo, yo qué sé, cómo editar un vídeo para que la retención suba más, no sé qué. Y hubiese tirado solamente a lo que he hecho ahora mismo, que es escalar un canal de YouTube, marca personal, una marca, un producto, porque eso es meta. O sea, si ahora mismo tú eres creador de contenido y no tienes, por ejemplo, un curso, una formación, un club,
porque no lo puedes hacer porque tu contenido no aporta suficiente valor o no lo quieres hacer. Claro. Porque eso hay tanta Sí, gente... no, que también hay gente que no lo hace. Y Claro, exacto, por eso hay sí, mucha sí. gente que tiene canales de YouTube que tienen muchas visitas, pero nunca, si dicen vamos a hacer un evento en Barcelona, te vendrá alguien. Ya. Porque tú puedes tener muchos números en redes, pero no poder de convocatoria. Y esto es algo que yo intento trabajar mucho tiempo, que se consigue con mucha mentalidad a largo plazo, de no es- Aportando valor. aportar ¿no? valor muchísimo, que digas, estoy saliendo perdiendo, pero Sí. da igual, pero al final eso la gente lo Total. recuerda mucho. Y más cuando estás jugando, entre comillas, con el tiempo y el dinero de las personas. Sí, sí. Que tú cuando hagas vídeos en YouTube tengas la convicción de que 100% van a aprender, ¿no? No hacer vídeos por hacer, porque al final es gente que va ocupada en su casa, que pueden estar con sus hijos y van a dar la oportunidad de ver un vídeo tuyo y lo que tú vas a hacer es perder el tiempo, ¿sabes? Entonces el tema de la creación de contenido es algo que yo durante mucho tiempo he intentado masterizar. Creo que lo he conseguido dominar, pero vamos, si ahora mismo tú tienes que empezar desde cero, te toma un año entenderlo Sí, sí, todo no, y es pillar un el truquillo. proyecto exacto. Bueno, yo, por ejemplo, cuando empecé el canal, ya fue hace un tiempo. O sea, al final es algo que hay que tomárselo con perspectiva de que incluso es bastante probable, a ver, tampoco pensar así, pero que es probable que no te funcione, pero que tú tienes que ponerle ahí una continuidad, un esfuerzo y, bueno, como aquel que tiene, ¿no?, un huertito, va a ir plantando todo y luego, Sí. cuando ha pasado tanto tiempo y lo has cuidado bien, pues recoges los frutos, ¿no? Pues Claro, pero sembrar un poco- y cuidarlo. Sí, Si la gente siembra, sí. no lo cuida y quiere Y sacar luego los pasa, tomates. pasa sí. lo que pasa. Y mira, ya que me ha parecido muy guay, la verdad, la pregunta que has añadido. Eso y era la una vuelta respuesta. por Tailandia. Ah, sí, vamos a dar, sí, Grave. casi la vuelta. Sí, además que estamos aquí estamos casi con el sunset y nos están mirando aquí desde el otro lado del hotel. Hazme tú una pregunta, ya que estamos aquí acabando. Yo qué sé, una que dices, oye Lucas, pues yo qué sé, ¿tú qué opinas de esto? ¿No? O si quieres añadir algo, no hace falta hacerme una pregunta a mí. Si te apetecería añadir algo de conclusiones, de algo así, adelante. Mientras vamos tirando Que para por allá. cierto, sí, porque tengo la Yo riñonera también. con la cartera y todo ahí. Sí, Estamos yo aquí también. tan felices. Sí. Pero sí. Pues mira, te voy a hacer una pregunta porque al final hemos hablado, para no hablar más de criptos y un poquito más de business, que al final tú también creo que te estás convirtiendo en un empresario. Qué chulo esto, Bueno, esto- Si tú has planteado a largo plazo, medio plazo, corto plazo, hacer, no sé, un club, algún producto o yo qué sé, cualquier cosa de esta. Sí. Bueno, tú ya sabes que en realidad llevo tiempo Sí, pero bueno, para así queriendo te la hacer mojas un algo, poco. pero sin tiempo para hacerlo. O bueno, simplemente he querido dedicar ese tiempo, prioridades a otras cosas, ¿no? A meterme full en cripto. Tú sabes que antes de venir aquí a Tailandia llevaba pues muchísimo, bueno, una fricada increíble. O sea, estaba en modo Degen de estar, no sé, 10, 12, 14 horas al día. Y me apetecía dedicarle ese momento a eso, ¿no? Y ahora sí que siento que al acabar Tailandia, bueno, de hecho ya empezaba a hacer cositas, así que gracias por la pregunta, porque en realidad me va perfecto comentarlo. Sí, en breve sacaré algo. Aún no sé exactamente la forma ni nada, lo más seguro que sea un tema curso online o algo así con algo, pero algo está por venir. Lo que pasa es que con lo desorganizado que soy y como tengo 1000 cosas y todo esto, puede que lleguen 3 semanas o un mes, o puede que lleguen 2. Esto se irá viendo. Intentaré pegarle caña, pero al final prefiero, en este sentido, hacerlo lento y yo estar contento con lo que estoy aportando, ¿no? Que no sacaría algo y mira, aprovechar cómo está el mercado o lo que sea. Así que sí, ahí está. Ahí está. Pues nada, oye, vamos a despedir aquí el vídeo. Ya no tengo mucho más que enseñar porque ya creo que se ha visto todo. Aquí el mini paraíso en el que estamos. Hay que darle las gracias a todo el hotel, aunque no van a ver este vídeo ni... Copan Crab, a toda la gente que está aquí viéndonos también. Exacto. Así veis un poco lo que hemos aprendido. Hemos aprendido a decir hola y gracias. Samaria o... Y mejor no me escuchéis a mí decirlo porque vamos, no sé yo si lo voy a decir bien. Pero bueno, nada, Marc, mil gracias por esta charla, entrevista. Copun Crab, ¿no? Copun Crab. Y nada, gracias a todos y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Saludos. Chao.